con nosotros, si nos Sí, escuchas. sí, sí, Perfecto. ahí estoy, disculpen, no podía conectar. Nada, un pequeño problema técnico. Gracias a quienes nos seguís en línea por la paciencia y nada, arrancamos. Bueno, empezamos el último site de la CND de este año, de Riot. En primer lugar, bueno, dar las gracias a Riot por invitarme a moderar esta mesa. Por un lado, tendremos a Pablo Zimmerman, licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, miembro fundador y coordinador del área de Relaciones Institucionales de Intercambios, Asociación Civil, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires desde el 96 y docente del posgrado de la Facultad de Psicología de la UBA. También Pablo hace de consultor y capacitador de recursos humanos para organizaciones privadas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Autor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales sobre VIH-Sida y sobre problemas asociados al uso de sustancias. Fue miembro fundador y coordinador ejecutivo de la Red Argentina de Reducción de Daños y fue miembro de diversos comités científicos en conferencias internacionales desde el año 2003. Es coordinador del comité organizador de las conferencias sobre políticas de drogas. Pablo, ¿quieres empezar? Bueno, ahí se me escucha bien, se me ve bien. Perfecto. Bueno, hola a todos y todas ahí, los conocidos que están en la sala y posiblemente no veo quienes están participando online, pero gracias por haber venido, como decía recién nuestra moderadora, a quizás la última, el último side event de esta CND. La idea de la sesión de hoy, tal como ese título pretencioso tiene, es poder pensar un poquitito cuáles son las coherencias y las contradicciones que tenemos entre aquellas organizaciones de sociedad civil que trabajan con diversas vulnerabilidades sobre el terreno para conseguir políticas de drogas centradas en las personas y sus comunidades, con espacios como los que estamos compartiendo en este momento acá en la CND, ¿sí? Para ello, bueno, no sé si ya han presentado, pero mi idea es poder contarles un poquitito cómo fue cierta parte del proceso de participación de sociedad civil a lo largo de estos años, especialmente aquellos más sistematizados. Y también por poder contarles algunas contradicciones que nosotros y algunas organizaciones tienen en relación a cómo posicionarnos frente a estos espacios, ¿no? En principio, Intercambios siempre pensó que es fundamental poder trabajar con evidencia científica, por lo tanto siempre es importante poder vincularnos o tener algún área de desarrollo académico de investigación y de poder tener evidencia sobre lo que se va a trabajar, poder trabajar sobre las poblaciones más afectadas y poder trabajar para poder incidir políticamente en los distintos estamentos que definen las políticas para que pueda darle un cierto paraguas protector a esas intervenciones que se van haciendo en terreno. Esas tres áreas, ¿sí?, que desde la lógica de intercambios nosotros intentamos sostener, son áreas que se retroalimentan entre sí, pero que al mismo tiempo marcan distintas contradicciones muchas veces entre ellas. Y especialmente entre el área de lo que tiene que ver con la incidencia política y con la intervención. Muchas veces sabemos que muchas intervenciones necesarias basadas en derechos están muy alejadas de lo que son las políticas, muchas veces nacionales, muchas veces los lineamientos internacionales. Sin embargo, la práctica nos ha demostrado que son las necesarias, las que son más eficaces y las que necesitamos seguir sosteniendo porque están en un marco de derecho. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando en ámbitos como los que estamos ahora, sino que muchas veces esas propias intervenciones son vanguardia y espacios como los que estamos vienen a legitimar tardíamente intervenciones
como aquellas que hacemos, ¿sí? Pero es muy frustrante, entonces nos pasa que venimos a espacios como estos, cualquier espacio intergubernamental, pasamos días, volvemos al año siguiente, pasamos días, y después de muchos años vemos cambiar algunas palabras en algunos largos textos que quizás, ¿sí?, en sí mismo poco han logrado para poder modificar y ayudar en esas prácticas tan necesarias y legitimadas por las poblaciones con las que trabajamos. En ese sentido, ¿sí?, me parece que es fundamental lo que ha sido la incorporación de la voz de la sociedad civil en espacios como estos. Digo espacios como estos porque, bueno, ahí justo lo estoy viendo, Antonio Lomba de OEA, una organización que también está acompañando este evento. La OEA también, tanto en un ámbito como de CICAD, como otros ámbitos de resolución institucional, como las asambleas o las cumbres, también ha tenido un proceso cada vez mayor de inclusión de la voz de la sociedad civil. Y en ese sentido, ¿sí?, en este momento que estamos acá tratando de pensar con vistas al 2029, me parece que es importante poder ver cómo fueron los procesos de sociedad civil en relación a la inclusión de esta voz en los distintos procesos de discusión de la CND. Lamentablemente era muy escasa la participación de sociedad civil con anterioridad al 2008. Había ciertos espacios donde la sociedad civil podía hablar, siempre al final, siempre cuando nadie quedaba, siempre cuando nadie escuchaba, y digamos, era una manera de legitimar el propio aparataje burocrático que tenían estas organizaciones. Sin embargo, la legitimidad dada por las prácticas, y creo que también algunos consensos a los que fuimos llegando, la sociedad civil con posiciones y voces dispares, nos permitió que en el 2008, a partir del impulso que le dio el Comité de Viena y el Comité de Nueva York, en un proceso que se llamó Beyond del 2008, ¿sí?, con vistas a la revisión de ese año, se hicieran distintos foros regionales que terminaran en un informe conjunto, y hay cosas anecdóticas. Teníamos ya organizaciones de personas que usan drogas que participaron de esos foros regionales discutiendo con personas que promovían que directamente se encarcelara e incluso se matara a personas por esa práctica que tenían. La verdad es que recordado desde hoy parece, bueno, loco, digamos, irracional, pero esas eran discusiones que había en esos tiempos, en esos foros, no hace tanto tiempo, ¿no? Sin embargo, se logró llegar a ciertos consensos y a un informe consensuado. Por supuesto, como siempre, ¿no?, lo consensuado no siempre es tan fuerte en términos de ciertas posiciones que algunos sostenemos, pero creo que fue bastante importante en términos de una posición general de la sociedad civil que iba en una línea de ampliación de derechos. En el 2016, ya, y con vistas a lo que fue la UNGAS del 2016, promovida por países latinoamericanos, en un momento donde incluso la OEA había ayudado a ciertos procesos que promovían algunos países latinoamericanos en términos de poder modificar las políticas de drogas, poder poner en el centro a las personas, poder tener una política basada en los derechos, poder tener una coherencia de los sistemas de regulación de derechos humanos con los de políticas de drogas. Se pidió esta UNGAS sobre drogas y ahí se decidió poder armar un grupo de trabajo de sociedad civil con vistas a esta sesión especial de Naciones Unidas que hiciera sus aportes. Eso se hizo de manera regional, fue un proceso súper interesante, de mucha participación, donde se hicieron consultas online, donde se hicieron consultas presenciales con representación de los diferentes grupos, y la verdad es que están en las páginas de estas dos organizaciones, tanto el Viena como el New York NGO Committee, los informes a los que se lograron. Todavía
poco escuchada la sociedad civil en esos informes que eran leídos en espacios de poca escucha. Para el 2019, ¿sí? Y con vistas a esa sesión de alto nivel, también se volvió a sostener un grupo de trabajo de sociedad civil que tuvo representaciones diferentes por región, y fue también, yo creo que un proceso muy rico, con conclusiones súper interesantes y con acuerdos muy importantes de las sociedades civiles para poder llegar a poder presentarle a los estados y los gobiernos, digamos, posiciones muy firmes en relación a algunas cosas que consensuábamos. En ese tiempo también lo que se empezó a lograr es que la voz de la sociedad civil empezara a tener mayor fuerza y una mayor representatividad en los espacios formales. Esto quiere decir que se los empezó a invitar a las mesas de diálogo, se le empezó a dar la palabra, como pasó por primera vez, entiendo, en esta revisión de alto nivel que hubo la semana pasada, donde incluso la sociedad civil podía pedir la palabra y formó parte de las mesas, digamos, de insumos para estos diálogos que se estuvieron teniendo. Entonces, me parece que está habiendo, con algunos gobiernos, por supuesto, que son más permeables a este tipo de escucha, un diálogo muy importante. Y al mismo tiempo se abrió un proceso que paradójicamente a mí hoy me trae mucha contradicción, que son todo lo que son la apertura a los side events, que si bien como este son muy ricos en términos de lo que se propone, lo que intentamos transmitir, lo que se discute y los insumos que dan a los gobiernos, creo que por otro lado armó algo distractorio, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, muchas personas, y bueno, mi caso justamente es al revés, por esta contradicción que tengo, yo participé de la reunión de alto nivel y me fui de ahí para la semana donde más eventos satélites había, porque me parece que también es importante, y creo que esto se va a ir logrando con el tiempo, poder pensar para qué nos sirven estos espacios. Si estos tienen que ser los espacios donde nos nutrimos de insumos como si fuera una conferencia internacional, o estos son los espacios donde tendríamos que tener reuniones informales, tal como tienen los gobiernos, pero con sociedad civil ahí involucrada, para poder incidir y ayudar a que estas políticas cambien, ¿sí? Y que ese sea el espacio fundamental donde nosotros podamos participar, y no que en esta pretendida muchas veces espacios de participación más amplia nos corran de otros espacios donde muchas veces se definen algunas cosas. Yo, en principio, quería plantear este recorrido como también para poder ponerlo a dialogar con lo que van a ser las voces de algunas experiencias que van a traer ahora, bueno, ciertas voces de sociedad civil que no pueden estar ahí y que trabajaron Río de intercambios en preparar, y por supuesto escuchar ansioso los comentarios que sobre todo eso va a tener mi colega Josep, a quien, bueno, quiero muchísimo. Vale, antes de poner el vídeo de Riot, yo quería presentar a Josep. Josep dirige el área de drogas y salud de la Asociación Ministerio de Desarrollo, ABD. Ha trabajado tanto en asistencia ambulatoria desde el 90 en temática de SIDA y drogodependencias, de los cuales 9 años los trabajó en el Centro de Atención Cas de Sants de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, servicio que posteriormente dirigió. En el año 1997 impulsó el programa de reducción de riesgos Energy Control, que coordinó hasta el 2006, con implantación en diferentes regiones de España. Del 2006 al 2016 dirigió también en la entidad ABD el área de inclusión y pobreza. Actualmente, desde la dirección del área de drogas y salud de la entidad, coordina servicios de atención ambulatoria asistencial, servicios de reducción de daños con población en consumo activo y programas preventivos a nivel local, nacional y europeo, en el ámbito educativo, de ocio nocturno y comunitario.
Ha realizado docencia en diferentes formaciones especializadas referidas al uso de sustancias y especialmente referidas a la población juvenil. Actualmente desarrolla actividades de asesoramiento internacional. Bueno, pues primero agradecer a Riot que me haya confiado venir acá para explicar un poco lo que son su pensar, su manera de observar la realidad del consumo de drogas y su expresión de necesidades de avanzar en cambios. Es decir, que tenemos que entender que Riot no deja de ser una red de organizaciones latinoamericanas y españolas, es decir, que como red iberoamericana la conforman muchas organizaciones de perfil diferente, de intereses y abordajes también diversos, algunos más centrados en el tratamiento, otros más centrados en la prevención, algunos más en los aspectos tal vez de incidencia, política y reducción de daños, pero bueno, esa diversidad la utiliza para una reflexión común y posicionamientos de avance, más allá de que son los aprendizajes que se comparten y después se desarrollan en aplicación en diferentes países. Entonces, el interés de la exposición es cómo Riot observa la realidad del consumo de sustancias desde que son organizaciones muy próximas a la realidad de las poblaciones de uso y consumo de drogas, pero también de poblaciones con alta vulnerabilidad. La primera cosa es que tenemos que observar que llevamos años y tiempo trabajando en todas estas organizaciones en el ámbito del consumo de sustancias psicoactivas, y es evidente que la disponibilidad en sustancias, tipos y en cantidad, pues no ha dejado de aumentar. En algunos países se puede estabilizar, pero en otros viven situaciones importantes e incluso emergentes de mayor consumo y diría también a veces de alta incidencia en problemática de salud pública. Y además, como diferentes territorios hemos visto y hemos ido trabajando cada vez en un abanico diferente de sustancias que son emergentes, que les aparecen como más potentes e incluso más riesgosas hacia la población. Es decir, la necesidad de adaptarse, transformar y leer la realidad sobre la que hay que intervenir y abordar. Y cómo se van rompiendo lo que son las líneas de diferencias entre sustancias lícitas, ilícitas, entre las sintéticas y las de origen vegetal. Es decir, ocurre la melange de diferentes sustancias nos hace ver y observar que estamos en una espiral que no va a menos, sino que va a más, y que cada vez podemos estar trabajando con poblaciones mayor vulnerabilizadas. Ese aumento de consumo que al final, de alguna manera directa o indirecta, puede terminar pues afectando a cualquier persona de la comunidad. Mayor probabilidad, si estamos hablando de aumentos de consumo y con sustancias de mayor riesgo y en contextos vulnerabilizados, pues que las personas nos presenten problemas. Y ya sea de comportamiento, pero también propiamente de adicción. Así que para nosotros es importante comprender todo lo que es estas tendencias, ese impacto que tienen sobre la salud y la seguridad de las personas, para ir definiendo propuestas que obedezcan y respondan a esta realidad. No al inmovilismo, sino adaptarnos y avanzar de manera común en dar soluciones. O como mínimo, hacer una aproximación de mejora de esa situación para tantas personas que pueden verse afectados. En definitiva, prevenir los riesgos, pero dar respuestas a todas las situaciones de daño o problemática que existen. Esas reflexiones, esos posicionamientos de Riot, pues surgen de procesos de reflexión común, de intercambio y de trabajo que hemos ido haciendo en los últimos años en materiales como las centradas en la participación de la sociedad civil, en temas de drogas, o un posicionamiento del modelo de atención integral, integrado, integrador, hacia lo que sería toda la población que puede verse en situación de problemática de uso y de consumo de sustancias, y después todo lo que sería el enfoque de base comunitaria en lo que es la territorialización de intervención en poblaciones vulnerables. Y también una mirada de crítica y de posicionamiento hacia lo que es el sistema de justicia. ¿Qué podríamos decir? Dentro de nuestros aprendizajes y nuestros procesos de reflexión y de posicionamiento,
Cuando hablamos de la necesidad de dar garantía de acceso a toda la población en tratamiento, una población que cada vez más puede estar en situación de necesidad y no tenemos los instrumentos para llegar a ella, no los suficientes, porque estamos hablando muchas veces de recursos económicos de inversión muy limitados, en el que a mucho podemos llegar a veces a un 15 o un 20% de la población que debemos atender, eso según también los países. Y además observamos la necesidad de una prevención que responda y lea a lo que son los diferentes determinantes sociales y de salud que afectan a las personas y que en eso no solo está en el elemento de riesgo de la incorporación o el uso de sustancias, sino más allá, lo que nos preocupa, que esas instauraciones se puedan hacer problemas. Y vemos que solo una universalización de la atención y de la prevención que pueda llegar a la población en términos de acompañamiento y protección debe contar también con la parte de la reducción de riesgos y daños. Es decir, que es un triunvirato que debe estar presente en cualquier lógica de intervención. La prevención debe hacerlo con el apoyo y el acompañamiento de lo que es la reducción de riesgos, como el tratamiento en el apoyo y el complemento de la reducción de daños. Y estos son aspectos que entendemos que la reducción de daños, además, nos responde a esas poblaciones que justamente pueden estar mucho más en situación de vulnerabilidad, porque no se les reconoce aspectos de derechos y que justamente son las más afectadas muchas veces a lo que serían todos los aparatos de criminalización o más cognitivos. Por eso, avanzar y tener una buena intervención en tratamiento como en prevención y contando con ello con la reducción de daños, es lógico entender que hay que alejarse de paradigmas punitivos, transformar hacia un sistema que sea mucho más basado en salud, derechos humanos y desarrollo. Porque al final, el elemento punitivo es un aspecto que entronca y va ligado a toda la estigmatización que recibe la población de uso y consumo de sustancias. Es decir, ese estigma que es el estigma institucional, que no solo se representa a partir de las leyes, sino también en los procesos de procedimientos y de abordaje que dejan a mucha de la población fuera, justamente porque no obedecen a lo que serían los criterios propios de voluntad de abstinencia y a veces de ser muy en la línea de la normalidad de aquello que deseamos atender, es decir, como nos quedan tan aún alejadas las poblaciones de interseccionalidad de desigualdades, como puede ser la población propiamente de género, femenina, diversidad de género, orientación sexual, o propiamente las poblaciones minoritarias o más vulnerables, ¿no? Y además, ese estigma que además de ser institucional, no hay en ningún ámbito de la salud que exista un estigma institucional tan expreso como en drogas. Eso es así y tenemos que reconocerlo, como ese estigma institucional que viene ya de esa criminalización termina repercutiendo en un estigma público que al final nos está dificultando todo el abordaje de acompañamiento y de prevención y de protección para las personas. Y entendemos que, al igual que hay este trabajo de avance, ese trabajo es necesario siempre hacerlo desde la participación y cooperación civil. Promover debate objetivo, abierto, empoderamiento de la sociedad civil es también empoderar a lo que es la comunidad en una perspectiva de salud colectiva, que ellos deben poder y debemos poder dar respuesta de manera común. Gobiernos, sociedad civil, pero también personas afectadas. Es decir, que ese avance global hacia la mejora de condiciones que no vulneralicen la población en aspectos de criminalidad, en aspectos de estigmatización, debe dar la posibilidad que podamos hacer avances en atención, prevención y sobre todo en una incorporación clara de la reducción de riesgos y daños. En una mirada de proximidad en temas de tratamiento, prevención, reducción de daños, tampoco voy a poder decir muchas cosas por escaso tiempo, pero está clarísimo que en tratamiento hay un tema de accesibilidad muy importante a resolver. Y eso solo puede solucionarse también en que reconozcamos que hay que hacer una inversión en términos de asignación de presupuestos. Y que eso
dé la oportunidad a las poblaciones vulnerables también a tener acceso al tratamiento. Y el tratamiento entenderlo siempre en una perspectiva holística. Y cuando yo digo holística, tanto para la reducción de daños como el tratamiento, no se trata solo de atender a lo que serían los aspectos sanitarios. Si la reducción de daños ha mostrado evidencia altísima, es justamente en todos los aspectos de morbilidad y mortalidad. Pero nos quedan unas poblaciones muy vulnerables que evidentemente reducir los consumos, suspender los consumos si no hay una aproximación de acompañamiento social, de justicia social, es imposible. Así que este elemento holístico debe estar siempre en todos los procesos de atención a las personas, entendiendo que hay que adaptar a las realidades de las personas como también de los propios países. En prevención solo indicaría sobre todo esa mirada que hay que hacer prevención también selectiva indicada cuando hablamos de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Determinantes sociales y de salud son claves para entender por qué los consumos se nos problematizan. Y hay que hacer un rol clave de seguimiento y de servicios de base comunitaria y atención primaria. Evidentemente, siempre la perspectiva y la transversalización de género o de realidades minoritarias tienen que estar. Y en reducción de daños diría, basta ya de romper, basta de generar tabús y sobre todo conceptos erróneos y prejuicios sobre la reducción de daños. Avanzamos en tratamiento, avanzamos en prevención, si también nos acompañamos de la reducción de daños. No es una cosa o la otra. Y en ese punto, disponibilidad dentro y fuera de prisiones. Capacidad de respuesta en cualquier tipo de sustancia y en cualquier vía de consumo. La reducción de daños es no para la heroína, es para la heroína, pero es para la cocaína, es para la metanfetamina, es para el cannabis, es para el alcohol. Los recursos de la reducción de daños deben estar a igual disposición que los propios de tratamiento, porque debemos entender que los procesos de cambio, ya sea por reducir el consumo o sea para el abandono, son procesos que se dan en fases, no son dicotómicos de hoy consumo, mañana soy abstinente. Y lo que hay que hacer es una posibilidad desde diferentes recursos en red que estén conectados, reducción de daños y tratamiento, hacer ese proceso de acompañamiento a las fases de cambio que todas las personas necesitan y que si las acompañamos con recursos de justicia social van a poderlos hacer. Yo, ya para finalizar, algunos principios básicos que debemos tener claros en la atención, creo. Aún tenemos que seguir recordando que la confidencialidad, pero sobre todo el consentimiento de la persona, son necesarios. No solo por respeto a los derechos humanos, sino porque aún nos encontramos realidades en las cuales es obligatorio el tratamiento, porque no tenemos la capacidad de acompañar desde la comprensión, desde la mirada, qué ha vivido esta persona, cómo es mejor que la acompañemos, cómo podemos, de alguna manera, hacer alianza con la persona para su mejora. Sobre todo, esa adhesión. Y esa adhesión a los servicios, igual que su accesibilidad, es que tienen que ser espacios amigables, amistosos, donde los juicios ideológicos y morales estén aparcados. Y siempre manteniendo una jerarquía realista de objetivos. Eso ya lo aprendimos suficiente en los años 70-80, cuando la gente se nos moría, no por el consumo de drogas, sino por la situación de vulnerabilidad y marginalidad que podían vivir en torno al consumo y nos morían de sobredosis o infecciones, enfermedades infecciosas. Los objetivos son necesariamente que ser pragmáticos en las nuestras apuestas y nuestras propuestas de servicios. Y esa obtención siempre de enfoque y de integralidad y determinantes sociales. Por último, diría integrar dispositivos, tener los dispositivos en red y colaborar y cooperar de manera conjunta. Siempre desde lo que sea una perspectiva, para mí, de derechos humanos, objetivos de salud pública y siempre trabajando para una mejora de nuestras prácticas, evidentemente basándonos en evidencias. Gracias. Bueno, vamos a ver un vídeo que ha preparado Riot con diferentes experiencias
Con intercambios. con intercambios sobre diferentes experiencias en terreno directamente. Entre los principales desafíos y problemas para las instituciones que intervienen en el problema del consumo de sustancias se encuentra el bajo presupuesto que existe en el país para intervenciones de prevención y tratamiento de esto. Bueno, Sí, Estamos intentando. ahora sí se empieza. Ver. ay, Entre los principales desafíos y problemas para las instituciones que intervienen en el problema del consumo de sustancias se encuentra el bajo presupuesto que existe en el país para intervenciones de prevención y tratamiento de estos. Escenarios en donde no hay programas que estén dirigidos hacia la población usuaria basados en sus necesidades reales y que satisfagan realmente a los requerimientos que la población en sí necesita. Como principales problemas y desafíos que enfrentamos ahora desde la nuestra política de drogas es la situación de que las políticas aún no son partidas, no han partido efectivamente. Entonces, cabe a nosotros hacer la parte de integración en la base, formar a las personas, articular con los servicios, porque efectivamente aún no son partidas o son políticas muy fragmentadas. En cuanto al eje de consumo de sustancias psicoactivas, desde el cuidado integral de la salud pública y derechos humanos, creemos que es necesario fortalecer la atención sin barreras por parte del sistema de salud. En Cali hemos tenido avances importantes en cuanto a la reducción significativa de sobredosis por uso de heroína en espacio público, pero en cuanto a las muertes asociadas a diferentes diagnósticos y prevenciones, pues tenemos retos muy importantes. Por otra parte, la estigmatización que sufren los usuarios de sustancias lleva a que sus oportunidades de desarrollo se vean restringidas, lo cual dificulta procesos con ellos durante la intervención. Como principal problema está la penalización de la tenencia, que se suma al estigma que todavía reciben las personas LGBTI+, y eso aumenta los riesgos porque las personas no siempre consultan a los profesionales de salud. Y como segundo problema es que los profesionales de salud tampoco no siempre cuentan con la información adecuada y no siempre la dan sin estigmatizar. El estigma y la discriminación siempre van a seguir siendo una barrera porque a nivel social pues nos limita mucho con el tema de las acciones que nosotros queremos hacer, porque hay sectores ultraconservadores que entienden que nosotros fomentamos e incitamos al consumo en vez de ver el enfoque que nosotros realmente queremos, que es que las personas tengan sus derechos y puedan hacerlos valer. En cuanto al eje de cambio de narrativa, pues tanto el barrio Sucre como las personas que son usuarios de drogas inyectadas siguen siendo estigmatizadas. Sus posibilidades de acceder a diferentes servicios y garantía de derechos pues se ve afectada por diferentes estigmatizaciones, entonces es un asunto que hay que trabajar. Entre las medidas que se deben incluir está principalmente la despenalización de la penalización. Sin despenalización no hay salud integral. Entendemos que se hace necesario la revisión de la ley 50/8 porque es un instrumento que ya está desfasado, ya está obsoleto, pues también no tiene los enfoques necesarios, tanto de derecho, de género, ni de salud, para contemplar a la población usuaria de droga, desligándolo de la parte delictiva y ligándolo a la parte de salud y bienestar. Además, una medida que debe incluirse es la de considerar a los usuarios como personas con potencialidades e invitarlos a participar de las intervenciones con el fin de romper el estigma hacia ellos. Y esto permitirá que puedan reintegrarse de manera más eficiente en la sociedad y a su vez que la dinámica con su comunidad cambie. Se hace necesario también de que se permita que las personas puedan insertarse en el ámbito laboral, ya que desgraciadamente por nuestro marco jurídico tenemos un fichado en donde esos antecedentes penales vinculados al uso de sustancias
psicoactivas o al tráfico ilícito de sustancias, pues evidentemente les marca a los usuarios y los mata en vida porque les prohíbe un derecho que es fundamental, que es el derecho a tener un trabajo digno. En la política de drogas debe priorizarse política y financieramente acciones de prevención y tratamiento, las cuales son muy escasas en la actualidad. Por otro lado, debería abrirse la investigación científica para poder contar con información precisa y sin sesgos de género. Porque, por ejemplo, sabemos que hay algunas diferencias entre los riesgos y los efectos de sustancias en mujeres cis, pero no sabemos si esos riesgos también son los mismos en personas trans o no binarias que usan terapias hormonales. La creación de programas, de políticas que vayan ligadas a sectores sociales como la salud, la seguridad social y demás, que contemplen el tema de dar un beneficio a la población usuaria de drogas. Finalmente, debe valorarse en el país el trabajo multisectorial y la participación de sociedad civil en la respuesta nacional frente al problema del consumo de sustancias. Bueno, abrimos el espacio un poco para las preguntas o comentarios. Aprovechando que el evento es híbrido, no sé si hay alguien en el chat que quiera comentar algo. De momento no. Bueno, Pablo, igual la primera pregunta que a mí me surge es de estas experiencias, ¿no?, que acabamos de ver, ¿cuál destacarías desde el 2016, ¿no?, con Angas? Es decir, ¿qué dirías? Aquí Riot se nota la potencia, ¿no?, de Riot en estas nuevas experiencias. A ver, yo creo que todas esas experiencias son válidas en sus particularidades, ¿no? Cada una de ellas trabaja con poblaciones específicas en contextos muy diferentes. Quizás yo, mientras veía nuevamente este video y quizás lo que prepararon quienes los editaron, ¿no? Los títulos que abordaban, ¿no? Reducir las barreras para la estigmatización, facilitar políticas públicas basadas en derechos. Pensaba qué importante sería que organismos como la CND o cualquier organismo multilateral o intergubernamental se preguntara, ¿no?, ¿qué hacemos nosotros en términos de lo que discutimos para favorecer la reducción del estigma frente a esta población, entendiendo que eso aleja a las personas de los servicios sanitarios, ¿sí? Hay, por ejemplo, en términos de que aparecía en varios de los programas con claridad, los obstáculos a veces legales que encuentran, que después en terrenos no son ciertos, porque incluso hasta las fuerzas de seguridad comprenden la estupidez de alguna de esas medidas, ¿no? Pero, por ejemplo, el poder correr del campo de lo penal las prácticas de uso de drogas, algo que hoy están recomendando varias agencias de Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud. Entonces, me parece que esto que traen acá desde la práctica misma, que tiene que ver con el trabajo que favorece a ciertas poblaciones, habilita espacios como estos a preguntarse lo que intentan normatizar, ¿sí? Las declaraciones que sacan, ¿van en línea de favorecer estos accesos de la población a distintos servicios sanitarios o sociales? ¿Van en línea de mejorar la calidad de vida de las personas? ¿Van en línea de fortalecimiento de los estados y las políticas públicas? ¿O aquello que están promoviendo genera todo lo contrario? Y en ese sentido, algo que aparecía al final también, que tenía que ver con los sesgos en la investigación, ¿no? Y me parece que en eso, a veces, nuestras experiencias, a veces por los contextos en los que están, pueden llegar a ser tener cierta labilidad y tenemos que esforzarnos para poder
bueno, asumir el compromiso de mejorar eso, tenemos que tener datos de la eficacia de los resultados que vamos obteniendo en relación a los objetivos que nos proponemos, ¿no? Que muchas veces no son utópicos y son muy realistas, ¿no? Que tienen que ver con mejorar tener indicadores para ver qué sería mejorar las condiciones de vida de las personas, qué serían indicadores para poder ver en qué cambia la calidad de vida de esas personas cuando tienen posibilidad de acercarse a un sistema sanitario y social. Conozco muchas de las experiencias que se presentaron, todas me parecen legítimas, no encuentro que una sea mejor que la otra, me parece que todas son complementarias y que está buenísimo que existan personas que sostengan ese trabajo en terreno, porque ahí sí es donde cambian circunstancialmente, digamos, de manera fuerte la vida de personas. Muchas veces lo que se discute en estos ámbitos como los que estamos está tan alejado que no se hacen estas preguntas básicas y que me parece que ahí es donde la sociedad civil tiene mucho para aportar. Gracias, Pablo. Me gustaría preguntarle algo a Pablo. ¿Me escuchas? Te escucho de lejos, pero te escucho. Si quieres, sí, acércate un poquito. Ponte aquí. Es aquí el micro. Hola, Hola, bueno, ¿cómo estás? muchas gracias por tu presentación. Bueno, gracias a todo el panel, que ha sido muy interesante, como siempre, escuchar la perspectiva de Riot, porque recogéis experiencias de un montón de países. Y mi pregunta era, bueno, tú que también llevas siguiendo como muchos años lo que es la participación en la sociedad civil en espacios de Naciones Unidas, y hemos visto en los últimos como 15 años que hemos pasado de no tener apenas lugar a tener un poco más, incluso tener bastante, digamos, dentro de lo que era lo que estábamos acostumbradas. Y a mí me da la impresión de que, y esto yo lo vinculo con movimientos políticos que van más allá de la política de drogas, sobre todo con, bueno, una especie de regresión hacia, bueno, más autoritaria, no solo en gobierno, sino también en lo que es las sociedades de muchos países del mundo, por no decir en todo el mundo. Me da la impresión de que esto está llegando también a algunos foros internacionales, ¿no? Yo creo que es una voluntad por parte de algunos estados, aunque no es muy explícita, pero de limitar los espacios de la sociedad civil que hemos ido ganando. Me gustaría saber tu opinión sobre este asunto. No sé si estás de acuerdo con esta es un poco mi percepción, lo que me llevo este año de CND, que no lo tengo muy reflexionado todavía, pero sí que es una primera impresión que me llevo y quería saber, bueno, tu opinión y la vuestra también, del resto de panelistas. Gracias. Sí. A ver, a priori creo que especialmente en los países de Latinoamérica, muy pocos países de Latinoamérica incluyen a la sociedad civil en sus delegaciones oficiales, que es una manera de entender el Estado, a mi parecer, errónea, ¿está bien? Porque el Estado argentino no debe estar representado por el gobierno de turno. De hecho, nosotros en 27 años de intercambio hemos visto pasar muchos gobiernos y bueno, digamos, nos parece que las políticas se construyen entre todos los actores y nosotros somos un actor fundamental en eso. Entonces me parece que eso no ha cambiado a lo largo de los años, ha ido, digamos, pero este año con claridad se vio muy poca participación en delegaciones oficiales de sociedad civil, estoy hablando especialmente de Latinoamérica. Por otro lado, mi temor es que se esté banalizando la participación de sociedad civil, y eso es lo que yo planteaba a modo de poder generar también un poco de diálogos sobre eso, ¿no? En el sentido de esto que yo decía de los side events, digamos, muchos de nosotros vamos para nuestro side event, ¿sí? Digo, y eso está bien, pero nos dan un side event
bueno, de hecho, intercambios organizó uno hoy a la mañana y las personas que viajamos de intercambio ya no estábamos. O sea, ni siquiera eso, porque bueno, fue el viernes a última hora. Entonces, me parece que los side events, por ejemplo, han tenido, y ojo, no le quito valor, porque de hecho estoy acá y me parece que son espacios donde después, incluso para quienes no hayan venido, lo dejamos grabado y aporta mucho a la construcción de conocimientos, pero mi temor es que no se hagan espacios como esos para corrernos, ¿está bien? Para decirnos, bueno, la sociedad civil ya tiene sus espacios de side event, entonces que no hinchen en los espacios donde se definen las cosas. Me parece que eso por un lado, pero también contradictoriamente con eso, como vos decías, hay, digamos, yo creo que se ha incorporado mucho vocabulario de la sociedad civil, que hubiese sido impensado hablar de reducción de riesgos y daños, aunque todavía están discutiendo en paralelo a nosotros, ahora ya en la plenaria, sobre una resolución que incluye la terminología de reducción de daños, que incluso nos puede parecer banal, pero ustedes saben que en la CND cada palabrita que se cambia no es tan banal, y entramos en ese juego de querer cambiar esas palabritas, pero esto claramente ha sido incidencia de sociedad civil, porque, bueno, al ser tan pragmática digamos, la reducción de riesgos y daños ha sido introducida claramente, fuertemente por sociedad civil, y bueno, y tomada por muchos gobiernos y hoy discutida. Así que, digamos, de nuevo, yo creo que tengo también una posición contradictoria, que por un lado tenemos más participación, pero por otro lado un temor grande a que no se banalicen la participación, así como un temor a que no se banalicen terminología, ¿no? Porque, digamos, yo he escuchado decir que un programa que promueve la abstención, incluso como requisito para poder ingresar, hace reducción de riesgos y daños. ¿Está bien? Digo, entonces, bueno, es ahí esa lucha que tenemos entre poder introducir cambios cargados de contenido, ¿no? Bueno, nada, eso. No sé si respondí, porque no tengo una respuesta clara en términos de... Sí. Gracias, sí, sí. Bueno, sí. Sí, quizás Sí, Lina, venga. Bueno, muchas gracias por este panel. Y un poco para comentar un poco lo que estabas diciendo, ¿no, Pablo? Que yo creo que estamos muy de acuerdo en cómo esa capacidad que tenemos a veces, ¿no? De que se absorba el lenguaje de la reducción de daños y se vacíe de contenido, ¿no? O que se cojan conceptos y realmente no lleguen a ningún lado, ¿no? Y cómo problematizar incluso el concepto de reducción de daños cuando está tan manoseado, ¿no? Y cuando siempre se está interpretando como un mal menor hasta que consigamos que la persona se salve y llegue a la abstinencia, ¿no? Y no ver la reducción de daños como precisamente esa forma del propio tratamiento, ¿no? O sea, romper esas barreras que a veces hacemos entre reducción de daños, tratamiento, como si fueran diferentes pasos para llegar allí mismo, ¿no? Igual una reflexión de si realmente cuando estamos hablando de tener posicionamientos antiprohibicionistas, un concepto como la reducción de daños hay veces no se nos tira un poco encima, ¿no? Porque no nos permite hablar de esa gestión de placeres, esa gestión de bienestar y ese uso de las sustancias que no necesariamente provocan daño, ¿no? Sino que pueden provocar muchísimas otros beneficios, ¿no? Y cómo pues desde estos espacios es importante también poder romper ese estigma que nos han impuesto hacia las sustancias y hacia las personas que usan drogas, ¿no? O sea que muchas gracias por este panel. No, y gracias a ustedes y gracias ahí a Josep, que siempre con tanta claridad ha llenado digamos, de contenido, ¿no? ¿Qué entendemos por reducción de riesgos y daños? Que está buenísimo. Solo para comentar un chisme, decimos en Buenos Aires, parecería que el término en la resolución que están sacando cambiaría de reducción de riesgos y daños a otros problemas de salud pública que provocan daños asociados con el uso ilícito, con el uso de sustancias ilícitas, ¿no? Digo, de nuevo, un juego en el que entramos también, muy,
ahí tratando de evitar cosas que de nuevo, me parece que ahí lo importante es que los llenemos de contenido con experiencia fuerte, como la de Energy, como la de Intercambio, como la de Mesieres, como las que tienen distintas organizaciones vinculadas con la Riot. Yo creo que es evidente que arrastramos esta mirada más punitivista en el campo de las drogas, un desfase total en lo que es la comprensión y el acompañamiento racional a lo que son los conflictos, ¿no? De orden intracomunitario que pueden existir en muchas materias, desde el trabajo, desde la conducción, desde lo que son catástrofes naturales, desde lo que son aspectos de protección. Todas tienen abordaje de gestión de riesgos. Todas. Entonces, es algo fallido en lo que es la razón en que en drogas haya costado tanto o cueste aún admitir que la gestión del riesgo forma parte de cualquier proceso de acompañamiento justamente en la protección de la población, de la ciudadanía. Lo que pasa es que yo creo que las organizaciones de la sociedad civil, no sé si a veces instrumentalizadas, más que es que estamos en la proximidad de la atención de las realidades y de las personas. Y entonces esa parte de reflexión en cuando nos dedicamos a que las personas, sobre todo, es su bienestar. No estamos para si es la ley, si es el diagnóstico, no estamos por atender personas. Entonces este proceso de cambio, de organización, de construir a veces mensajes que se nos han dado, pues no sé, es más fácil. Pero claro, para mí, que es la primera vez que vengo a un evento internacional de este tipo, para mí es evidente que sobre todo las organizaciones debemos tener en claro que nuestra transformación es local para una incidencia global. Eso es muy importante porque es a la que debemos y es la que después se proyecta en incidencia hacia lo global. Así que bienvenido que las organizaciones tengamos una voz, podamos venir a estos espacios y sobre todo vengamos con todo nuestro conocer y nuestro trabajo hecho en terreno y al lado de las personas. Porque tal vez habrá un momento que es cierto que cuando estamos en terreno que no somos referentes y creíbles, somos la sociedad civil y las propias personas afectadas que acompañan y mejoran sus condiciones a partir de su participación. Así que ánimos, porque la distancia puede ser cada vez mayor a veces, o podemos sentir, pero al final quien la tiene que recortar son los de arriba. Los que estamos en terreno, vamos a tirar. Bueno, se ha acabado. Sí. Se ha acabado la CNV. Ya está. Vamos a cerrar el edificio. Somos Sí, ha venido un señor a decirnos que... Les dejaron la llave, les dejaron la llave. No, muchísimas gracias Bueno. muchas gracias a quienes os habéis conectado virtualmente y muchísimas gracias a Pablo, a Carolina y a Nahuel, bueno, al equipo de intercambios que hemos estado organizando esto. Hasta el año que viene. Estamos en contacto. Estén muy bien. Gracias.